me voy a ir a componentes y lo primero que haré rapidito y fácil es, recordando que todavía no tenemos ni colores, ni textos, ni estilos, quiero decir, ajustar un pelín los paddings de este caso, de este tipo, el file. Tenemos un padding 4 y para que este texto no esté tan pegado, vamos a separarlo un poquito. Un 8. Así podría valer. No sé si habéis visto que hay novedades en la organización de las variables de un archivo de Figma. Creo que he leído un post de Raúl hoy, no sé si fue ayer o hoy, que ya podemos reorganizar colecciones o algo así. Me pareció bastante interesante. Vale, esto quedó bien el padding en principio. A lo mejor hay que volverlo a ajustar una vez que tengamos los estilos de texto preparados, definitivos. Bien, vamos con más cositas. Por cierto, el directo anterior, el 131, donde empezamos a trabajar con el thumbnail y donde hubo tanta participación, ya tiene 270 visualizaciones, que no está nada mal para lo que es el canal. Vale. Ajustar padding, esto está hecho. Etiqueta roja. ¿Aún no activaste tu FigPal? Qué raro. Yo tengo el PALS, los PALS, dice Sebastián. Que evidentemente no sé qué cojones es el FigPal. Ah, pensé que ibas a hablar de la piedra. Me perdí. ¿Qué es el FigPals? FigPal. A ver, si es un troleo o qué. Un segundo, voy a cambiar de... Esto es un troleo. Estoy viendo un paraguas. A ver, Tomás dice, Juan, toca el último icono de la barra de Figma, la que tiene una carita. Después de la IA, antes del Dev Mode. A ver, verás tú. Hostia, lo acabo de ver. Esto. No lo había visto. Meet your FigPal. ¿Lo pincho? No. ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Qué es esto? Juan Paul. Esto, un gatito, un animalito. ¿Qué es esto? Por Dios. No, con razón no le presté atención. Hombre, la modal está guapita, ¿eh? La modal está guapa. Pero no, esto no es para mí. ¿Qué es esto? ¿Y qué se supone que es un FigPal? Entiendo que es como un avatar, ¿no? Una cosa así. No lo he visto, no lo he visto. Estoy como medio sorprendido. Bueno, nada, es como un poco hipnótico. Descansa en la barra y te sigue el puntero. No me lo puedo creer. De verdad. En fin, no lo había visto. Gracias por la información. Bien, me dejó un poco descolocado esto. Continúo. Veamos. Vamos a hacer ya directamente el estado, esto que tiene chicha. Veamos. Esto era eran los dos pasos para la barra de progreso. Si necesitamos el mensaje de éxito y de error, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a renombrar este flujo y en vez de uploading, a ver, a lo mejor se podría hacer de otra manera, pero creo que hoy voy a tirar de
con la vieja escuela, con el viejo... A ver, esto es uploading, correcto. Voy a poner así. Success, ahí. El FigPal, mamma mía. No sé. No, lo de las calcetines es peor, ¿no? Error. Esto lo voy a preparar así, lo voy a duplicar. Y va a ser el uploading error. Vale. No hay ningún error. Vamos a comprobarlo. Correcto. Dice Tomás, me molestan menos los calcetines. Los devs y diseñadores dedicaron tiempo a los FigPal en vez de agregar... Sí, 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 totalmente, totalmente. En fin. Hacen... Creo que saben lo que hacen, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Es un poco curioso. Continúo con este mensaje de error. Veamos. Voy a meterle los paddings 8 que puse aquí. Por aquello de hacerlo todo lo más parecido posible. ¡Ay! Ojo, ojo, ojo. Sí, 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 lo había hecho bien, lo había hecho bien. Veamos. La cadena de texto la voy a poner centrada. Habíamos dicho que le íbamos a mostrar un pequeño mensaje que podría tener más filas. Y habíamos dicho que el UX Writer, o la persona que se dedique a eso, va a tener que pensar un mensaje que no ocupe demasiado espacio. También habíamos dicho de poner algún tipo de icono, en plan advertencia, y tengo dos dudas. Una, en realidad. Yo había hablado de un botón, de OK, como... Sí, si la subida tuvo un error, de alguna forma ese thumbnail no tiene que aparecer. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo el error pintado? Dejo el error y le doy la opción al usuario de eliminar esta carga fallida con un icono, con un botón, dentro del thumbnail, o por ejemplo en un mensaje de error aquí abajo, como diciéndole, tienes cargas fallidas, elimínalas, o OK. Tengo dudas, tengo dudas. Por lo pronto voy a montar icono de warning. ¿Tenemos o no? No tenemos. Entonces vamos a ir a buscarlo. Por ejemplo... ¿cuál podemos poner? Nunca tengo claro... Esto es una alerta, pero este también. Creo que le voy a poner la circular. No, voy a poner la circular lineal para que tenga relación con los demás iconos que estamos usando dentro del thumbnail. Esta, porque esta no la teníamos, no. OK. Vamos a poner vector con V en minúscula. Esto se queda igual. Lo hacemos como componente. Lo hacemos componente, mejor dicho. Y ahora cojo una instancia y me la traigo aquí.
Veamos. Este icono tenía 24, el mismo tamaño. Vamos a echarlo aquí. Lo echamos, tranquilidad. Habíamos dicho que iconos de color rojo con semántico sobre el cubo de basura, no. Pero aquí, si el archivo no se sube, no hay ningún tipo de imagen de fondo, con lo cual, vamos a ver, este texto es en blanco. Vamos a pintar este icono de color, a ver, vamos a probar. No, lo voy a poner blanco también. Sí, lo voy a poner blanco también, no me voy a comer la cabeza. Y ya vamos organizándonos mejor. Bueno, base white, ¿no? Está por aquí. El gap es de 8 y ni siquiera está metido. Vamos a ponerle un gap 4. El texto lo podemos hacer... a ver. Estamos haciendo todo en español, ¿verdad? Sí. Error en la... No sé qué me... Vamos a meterle un Lorem Ipsum. Perdón, voy a hacerlo con el plugin, porque si le meto mi Lorem Ipsum de Text Expander, voy a poner una Biblia. Voy a coger el... Pondré 4 palabras por ahora. Vamos a achicar vamos a ponerle un texto más pequeñito de los estilos que tenemos ahora. Que son, si tenemos un 2, lo más chico es 12, ¿no? ¿Teníamos un 10? Ni me acuerdo. No. No tenemos, entonces lo deshacemos. Le ponemos un 10 y metemos... Si le pongo 18 va a ser demasiado poco. Vamos a ponerle un 16. Vamos a poner 5 palabras. No me queda mucho espacio para el botoncito ahí, ¿eh? O sí, es que no tengo botones tan pequeños. Bueno, el único botón pequeño que tengo es el que generamos y no utilizamos justamente para el thumbnail. Y estaba aquí. Uf. A ver, voy a leer un poquito. Voy a leer un poquito. A ver, tenemos un segundo donde llego. De Pigot me había saludado. Sebastián dice, o sería para la carga de la imagen. En ese caso sería la carga de la imagen como tal. Me perdí. Hola, de Pigot, papá. Tomás me dice, Juan, está el valor del easy en el delay. Ahora te sigo, ya retomaré eso. Tomás, Tomás me dice otra vez, Juan, el error como un toast y si fuese de carga se podría poner un icono de reintentar.
el error como un toast, pero en la tool, no en el modal. Un toast dentro de la tool. Eso sí estaría bien. Tam dice, la otra opción que comenta es como un snack bar. Creo que te refieres eso al toast. Hubo un error, a ver, Iván dice, hubo un error al cargar el archivo. Creo que es un poco largo, pero vamos a probarlo. Hubo un error, creo que es un poquito, bueno, no sé, ¿eh? Vamos a probar. Hubo un error, joder, ¿cómo estoy? Un error al cargar el archivo. Cágate, entra. Venga, vamos a dejar eso por ahora. O creo que el de Enzo, error en la carga. Tomás dice, es preferible usar el snack bar como comentó Tam. El snack bar también, en la tool. Pero el snack bar lo veo como un... Es como un toast. Sí, lo veo perfecto. Dice Enzo, aunque la recomendación sería error al subir el archivo. Vamos de vuelta. Dejo así, ya está. En la tool sería dice Tomás, correcto. Visualmente queda bien, dice Tam. Permite dar el mensaje al usuario y es algo que a lo que estamos acostumbrados, creo. Y faltaría un reintentar. Si es así, creo que si es un reintentar, creo que pondría un icono de estos pequeñitos, un icon button de estos pequeñitos con el icono de refresh o... ¿Cómo se diría? Refresh, ¿no? O retry. No hay. ¿No? Porque... repeat. Yo creo que es el repeat. Replay. Es el replay para mí. Decidme si lo veis bien o no. Vector. Ahora vamos con más cositas. Esto quiere decir que, veamos, yo dije vamos a ver. Este era un tamaño SM. Sí. Lo voy a dejar así. También es sólido. O sea, Ojo, ojito. También hay que hacer el SM en este tamaño. Veamos, los paddings son... No le había dado padding, le había dado tamaño de 24. Y lo había hecho con spacing, ¿no? No. A ver, joder. Correcto. Sí. Con spacing, claro que sí, Juan. Noto que no es viernes, ¿eh? Venga, cojo esto aquí, me lo corto y me lo llevo a aquí. A ver, es un poco loco, pero vamos a probar. Esto lo vamos a cambiar de tamaño.
segundo. Esto tenía un gap de 4. Vamos a dejarlo, pero el mensaje y el icono lo vamos a quitar o lo vamos a poner en 2. El gap. Ay, no tengo. Sí tengo. Lo veo todo muy... Uf. En realidad, estoy pensando, si en la acción de eliminar mostramos un icono, pero en realidad es la única, si tiene una sola acción, el thumbnail, podríamos quitar el icon button de aquí, ponerle el icono del repeat o el replay, o el que usemos, y que el usuario pueda hacer clic en cualquier sitio del thumbnail. Si usamos la misma lógica que aquí. Entonces, me olvido del icon button este y simplemente cojo una instancia de esto, la llevo y la pinto con nuestro base white. Esto para mí ya es otra cosa. A ver. Esto para mí ya es otra cosa, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito más de gap. Supongamos que nos vamos a nuestro prototipo y aquí tenemos un... todavía no lo... a ver, un segundito. ¿Cuál era? ¿Dónde lo estábamos montando? Claro, en uploading error. Juan, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Uploading error. Venga, aquí. Type uploading error. Y el estado es el error. No, sí. Claro, hace falta un estado over de esto. Lo que pasa es que si eso es un estado over, podríamos hacerle, creo que en un, a ver. Segundo. Lo haríamos... Voy a probar una cosa. ¿Qué pasa si a esto yo, en lugar de byte, le pongo el semántico 50? Aquí me pide... A ver, vamos a hacerlo a mano. Aquí me pide... Pero claro... Vamos a probar una cosa. Hoy estoy leyendo poco, ¿eh? Lo siento. Hola, Ramón. Muy buenas, Ramón. Tanto tiempo. Bienvenido. Faltaría un reintentar, decía Tomás, porque si no queda solo el thumbnail correcto. Ajá, dice Enzo. Además es aplicable según las heurísticas. Me perdí. Muy buenas, Ramón. Dos iconos, no lo sé. Vale, ya te estoy entendiendo. Lo que está diciendo Enzo, no sé si alguien más lo comentó, y dice Sebastián, y poner un texto con link como en el upload de la derecha, de reintentar,
también se podría. No podría eliminar el archivo. No podría eliminar el archivo, dice Tomás. Sebastián dice, para que no se visualicen dos iconos que desde mi punto de vista no lo veo visualmente coherente. Esto quiere decir que lo que queréis vosotros es, vale, por el momento voy a ocultar este icono. Este experimento del rojo no me gustó. Esto que dice Tomás lo pensé, pero dice, el over sería con la opción de reintentar y el over sería con la opción de reintentar o eliminar. Pero claro, tiene que tener dos icon buttons. El de eliminar y el de reintentar. Iván dice, puede que sea necesario ponerle el color de error. No se distingue del resto del resto en blanco. Sebastián dice, el frame que sea de color semántico rojo. Eso podría ser, ¿eh? A ver, ahí vamos. Claro, uno al lado del otro sería, me dice Tomás, dejando el icono de error con su texto. Pero, ojo, lo del icono de error, mirando esto, para mí, sobraba. Me parece que es interesante lo que dice Sebastián, que el frame, por ejemplo, el stroke, pensemos, simplemente pensemos. Aquí está el 40% de opacidad. Podríamos coger nuestro 500 de semántico. A ver cómo queda. Ojo, esto está bien, ¿eh? Incluso se podría hacer que el error tenga 2 píxeles. Aquí lo ves. Bueno, no se cargó todavía, ¿no? ¿O sí? Sí. Se ve. Se ve. Podríamos incluso, como digo, si está esto al 40% de opacidad, pero vamos. No sé, se perdió. Vamos a dejarlo en 1 por ahora. También podríamos, por probar, que el fondo, vale, aquí está el 20. Aquí vamos a probar ponerle un 700. 40. Hostia, ahora, ojo, ¿eh? Dejando el icono de error en usted. Creo que ahora estoy entendiendo lo que dice Tomás. Sí, estéticamente queda mucho mejor así. Y aparte, llama la atención. Pero aquí están diciendo entre Tomás e Iván una cosa interesante. Tomás dice, dejando el icono de error, quizás lo dijiste antes, pero no te leí. Dejando el icono de error con su texto. En la versión base te refieres a digamos, el estado por defecto de error. A lo mejor deberíamos montarlo no como un estado, sino como un tipo de... Bueno, ya vemos. Pero vale, te estoy entendiendo. Esto sería el base, como dices tú, y en over tendría los... Pero si hacemos over, tiene 2 acciones. Y ya sería distinto el comportamiento de un solo icono. ¿Me explico?
Aquí tenemos la opción de borrar. Y dijimos, venga, que haga clic en todos lados. Si nosotros sobrevolamos esto, aparecen los dos iconos y ya no tengo una sola opción. En este caso, me dice, Tomás, exactamente. Claro, justo, Tomás dice, si no le ponemos el borrar, este thumbnail sigue ocupando un espacio de los 12 archivos que podemos subir por tanda. El clic sería en los dos icon buttons, no en el thumbnail. Correcto, correcto. Y eso, yo no tengo problema en hacerlo así, pero, llamadme cuadriculado, pero si lo hacemos así, a esto ya le pondría clic también en el icon button, no en todo el thumbnail. Sebastián dice, la opción de eliminar podría ser luego de la carga correcta de la imagen. Iván dice, claro, eso cambia la lógica de los otros icon buttons. Exactamente, amigo. A ver. Claro, Tomás le dice a Sebastián, el problema es cuando se carga. Por eso lo que dijo Sebastián antes no va. Él decía, la opción de eliminar podría ser luego de la carga correcta de la imagen. No. Bueno, ojo, que también Sebastián está abriendo un melón. Sebastián está abriendo un melón porque Sebastián abrió un buen melón. Yo subo al colega este. Se subió bien. Y ahora... a ver. Si no podemos dejar todo así y mostrar el error solo en el... Momentos, que me encanta que haya... A ver, me lié con tantos comentarios. Sebastián decía, la opción de eliminar podría ser luego de la carga correcta de la imagen. Esto está así. Esto es esto. Lo que está diciendo tú, Sebastián, es esto. Se cargó bien y yo tengo la opción de eliminar. Pero Tomás decía que a una subida fallida también la debería poder eliminar. Sí, está bueno esto, Sebastián, está bueno. No sé si a todo el mundo le interesa, ahora somos 8, pero sí que está buenísimo. Y más cuando no lo hemos hecho ni en papel ni nada, porque debería ser en papel y todo, ¿no? Aquí estamos trabajando entre todos directamente con un diseño mucho más acabado, ¿no? No debería ser así. Dice Iván, se cargó mal, tengo la opción solo de reintentar. De reintentar. Y ahora, pero es que, ojo, aquí estamos pensándolo bien y mal. Si hablamos de un reintentar, entendemos el reintentar como... No. Entendemos el reintentar como que... Como la opción de, venga, le doy a reintentar y el archivo no tiene que ser otra vez arrastrado a la modal o subido desde aquí, sino que intenta como hacer la carga otra vez. Eso es un poco raro. Creo que lo podemos solucionar todo con el error y con eliminar esta carga fallida. Porque el reintentar, esto tendría que haber algún developer aquí como para ayudarnos. El reintentar en realidad es o pulsar sube el archivo o arrastrar un archivo nuevo al drop zone, en la cajita drag and drop. ¿Me explico? En ese caso, como decía, podríamos mostrar el icono de error y podríamos sobrevolar todo el thumbnail y eliminarlo.
Sebastián dice, si no volver a la opción con el close en la esquina, no, esa no la usaría, Sebastián. Tomás dice, claro, tiene sentido, vale, ahí tú ya me cogiste la idea, Tomás. ¿En qué parte quedaría el archivo como para reintentar? ¿En qué parte quedaría el archivo como para reintentar? No sé si te estoy entendiendo. ¿Es una pregunta, Tomás? ¿En qué parte quedaría el archivo como para reintentar? Bueno, mientras os leo voy a hacer lo siguiente. Por lo pronto mi cabeza necesita hacer lo siguiente. Ya veremos después cómo prototipamos. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Esto no tenía conexión. Perfecto. Esto me lo voy a cargar. No me digáis nada. Ahora, esto se va a llamar uploading. Type uploading. Básicamente estoy simplificando la cosa. El temita. Uploading. Esto se va. Y aquí vamos a ponerle error. Ya prototiparemos. No, perdón. Esto se queda igual, ¿vale? Y esto es default y el type es error. Ay. Y esto queda así, vale. Ahora, dije antes, mensaje de error. Aquí sí podríamos volver a mostrar el icono de advertencia sin el icon, Listo. Aquí ya le pondría otra vez voy a deshacer, bueno, lo voy a dejar igual. Vamos a poner el 4 otra vez, de gap. Lo dejo así. Se vería así. Esto lo recargamos. Uy. Perdón. Estoy haciendo el... ¿Sabéis qué, no? Esto ya no existe. Esto... sí, ya existe. Pero... A ver. Estoy volviendo un poquito loco. No, lo estoy haciendo bien. Estoy dormidísimo. Y venga, se queda así. Esto tenía un... Vamos a volverla a poner en 500. Ok. Entonces, ahora sí, esto lo hago así. Este va a ser over. La conexión la hacemos la misma. Era instantáneo, ¿no? Correcto. Y aquí teníamos un overlay. Meto el overlay a la variante error. Ok. Vamos a ver si está todo igual, construido. Estaba el frame y el overlay, correcto. Perdón, me ligué ahora. Frame con su mensaje dentro, ok, está igual. Y el icon estaba... Venga, yo voy a coger no voy a coger. Bueno, puedo coger esta instancia tranquilamente, pegarla aquí y ahora le ponemos... Y ahora cambiamos el icono. Ya tengo que ver el tema del overlay, pero bueno, vamos a probar. Dije icono, aquí no teníamos ningún instant swap, con lo cual metemos, era replay, ¿no? Vale,
A lo mejor podríamos en el estado over ponerle un poco más de opacidad al icono y al mensaje, aunque igualmente las dos cosas con el icono y el texto con dos colores me hace un poco de ruido raro. Vamos a probar cambiar la opacidad. Estaba todo en frame. Aquí tengo un cacao de cosas, ¿eh? Creo que voy a deshacer el message este. Hago un group. El gap seguramente tendré que retocarlo. Correcto. 4. Lo dejo igual. Y decía, si yo a esto le pongo, por ejemplo, una opacidad de el 70. Vale, ahí ya no me molesta tanto. Uy, me volví. Lo que pasa es que estoy haciendo el gilipollas. Yo dije hace un rato que el replay no va, era un delete. El replay es la acción mía de arrastrar o de pinchar y que se abra Finder o abrir o abrir archivo de Windows. A lo mejor me está diciendo algo y no lo estoy leyendo. Un momentito, voy a poner otra vez el trash, ¿no? Esto quedaría así. Vale, ahora lo veo con más sentido esto. Y voy a leer un poquito. A ver dónde me quedé. Aquí, en el cloud tiene sentido de Tomás. Bueno, lo de Tomás, yo le pregunté en qué parte quedaría el archivo como para reintentarme, te decía yo. Y dice tú, es como que queda el archivo en el aire entre el backend. Sí, vale. Cuando te referías al lugar era en qué parte de... Sí, ya. Pero te voy a leer. Es como que queda el archivo en el aire entre el backend y mágicamente con el botón reintentar... Por eso. Imposible. Sebastián dice, tiene razón. No sé si queda... Creo que tiene razón yo, ¿no? O bueno, Tomás. Habría que consultarle al desarrollador. Exactamente. Antonio Travis dice, si es un archivo no válido, como otro archivo como otro tipo de extensión, ¿qué mensaje saldría? Sí, eso es otro. Eso lo pensé hace un rato cuando he creado el tipo error. Bueno, ese tipo error también se podría pinchar aquí. Es un error. Aquí no se puede subir el archivo por algún problema, pero luciría igual, pero el mensaje podría ser otro. El error podría ser error al subir al archivo o formato no válido, por ejemplo. O también no se le podría subir un archivo de 500 megas. ¿Me explico? Podrían ser muchos casos. Muy buenas, Miguel. ¿Qué pasa? Ahí dice Tomás, ya sería un snack bar o un toast. Hoy Tam ha hablado del snack bar, también hablábamos del toast. Dentro de la tool, es decir, dentro de esto, por aquí, por ejemplo, por aquí, ya lo definíamos, pero ¿y si hacemos un mensaje aquí, como dije yo? ¿O solamente dejamos esto para poner, por ejemplo, mensajes contextuales de lo que estamos haciendo? Sobrevolando, imaginaros, podríamos hacer que cuando sobrevolamos aquí, se podría hacer con un tooltip, pero a lo mejor podríamos decir, elimina el archivo. O es decir, y aquí, por ejemplo, elimínelo y reintenta subir el archivo otra vez. Sí ha tenido un problema. No sé, bueno, vamos poco a poco.
Sabemos que nuestro estado error, podríamos aquí sí ponerle una propiedad de texto al mensaje para poder editarlo con todos los casos que nuestros QA definan, por ejemplo. Entonces, vamos a ponerle por el momento vamos a meterle error, mensaje de error. También se lo pondré al otro label de por aquí. Ok. La verdad, estoy tentado de probar el 500 también aquí. Creo que la accesibilidad nos... Lo leo mejor en blanco. Venga, lo dejo así, por el momento. Ahora dije, este label y este label van a tener... podría tener esto como... No le quiero poner label. Le voy a poner mensaje. Esto quiere decir que bueno, esto quiere decir que por el momento lo podemos dejar así. Este tipo de error. Saben el error. Vamos a ver. Esto está hecho. Por ahora. ¿Es de uploading? Pues sí. El estado success dijimos que por el momento no lo hacemos porque es reutilizar un thumbnail de imagen, de file o de lo que tengamos. Entonces esto lo voy a tachar. A ver, ahora que tenemos una herramienta de accesibilidad desde Figma, no hay excusas. ¿Hay una herramienta de accesibilidad de Figma? Evidentemente no me he leído nada ni me enteré. De verdad, no hay que usar plugin. Esto es algo nuevo, ¿eh? ¿Es el tema de la release note? ¿Fue hoy? Vivo en un Tupperware. Desde hace meses. Vale. Continúo un poco. Vista previa del bloque, ¿lo hacemos hoy? No. Modal. ¿Mostramos mensajes en la barra de botones? Yo estoy tentado, ¿eh? Yo estoy tentado en hacerlo. Voy a coger. Teníamos aquí un frame que se llamaba row. Vale, si cojo este mensaje, cojo esta cadena, me la copio, yo para reutilizar siempre cosas, cojo row otra vez, lo pego así, lo bloco, lo llevo aquí, ok, tranquilidad. Ahora, esto me lo llevo a la izquierda y para eso voy a crear un auto layout de esto que se llame buttons. A este row le voy a poner hay un gap porque estábamos heredando por ahí. Vamos a poner un space between. ¿Cómo se llama ahora? ¿Sigue llamando space between? Ni me acuerdo. Nada, lo dejo así. Un momento, tenemos el mensaje. Vamos a hacerlo bien, Juan. Esto está horrible. Ok, ahora sí, vamos a meter un lorem ipsum normalito por ahora. 13 palabras. Ok, fill container. Ok, se queda así. Quizás hay que toquetearlas. ¿Por qué no me está...? Ah, claro. A ver, voy a tener... Esto lo estoy diciendo en el componente y aquí estoy tirando de un detach asquerosísimo en el prototipo. Ya.
Me hablo y me respondo a mí mismo. ¿Lo vieron? Venga, lo dejo así. Quizás cambiándole un poco el color. Vamos a probar. Sí, le pondría un icono. ¿Tenemos icono de info? En principio, teníamos icono de info, ¿no? ¿O no? Tenemos icono, no tenemos icono de info. 18 personas, ¿eh? Son aquí, ya llevamos, en teoría son las 8:15. Sí, aquí son las 9:15, pero serían 8:15 en el horario habitual. ¿Será eso? ¿No será eso? ¿Será el tema? ¿Será el cover del vídeo? Que como habéis visto no me he comido la cabeza y le puse 2, parte 2, almohadilla 2, numeral 2 como dirían en LATAM. Venga, a esto me lo voy a currar en el componente y ya me lo llevo otra vez a el prototipo rápido. Cojo el info. Vale, este es de UXFOMO. Nada, este es el de aquí. Correcto. Vamos a pegarlo aquí. Evidentemente vamos a ponerle un tamaño más pequeño. Podríamos ponerle el tamaño que usamos en los botones ahora mismo, que es de 14 por 14. Me parece adecuado por ahora. El XS. Ok, dije el color me gustaría toquetearlo. Vamos a poner primero un gap aquí. Correcto. 24. Sí. Vale, vale, Juanito, vale. Y los grises. Le metemos un 400, 200. Y al icono también. Menos. 4. No. Vamos a ponerle un 6, aunque no tenemos gap. Lo de los gap cada vez me gustan menos, ¿eh? Tener variables, tener alias de gap. Vamos a deshacer esto y vamos... No, vamos a poner un spacing. Ahora no puedo, hijo. A mano, 6. Listo. Luego tendríamos que revisar si esto funciona. Vale. Copio esto, me lo llevo al prototipo. Ahora voy a leer un poquito. Vale, aquí a mí el mensaje esto me parece interesante, lo del mensaje. Creo que lo que sí, por una cuestión de armonía, en lugar de dejar el gap, perdón, en lugar de dejar el icono y el mensaje alineado a donde está, creo que le dejaría más o menos la alineación que tiene la etiqueta del botón, del segundo botón, en este caso guardar. Por lo menos quiero probarlo. Ay, me fui otra vez a UXFOMO. Esto quiere decir que si veo 28. Vale, y aquí tengo 16. Veamos, si yo a este mensaje le pongo, voy a jugar con los paddings. 16 más... joder. 12, ¿no? Uf, ¿cómo estaba?
correcto. Uf, madre mía. Vale, a ver. Evidentemente esto no está alineado, pero a mí hay algo que aquí me va a parecer que está mejor. Decidme si estoy loco o no. ¿Veis? Le veo como un poquito más de cariño a esto. Evidentemente no estaría siempre, aunque podríamos mostrarlo también. A lo mejor un poquito más oscuro, ¿eh? Esa herramienta de accesibilidad que comentaba Tomás, la tengo que probar, bueno, ni la conozco. Estaba en 200, dije. Podemos meterlo en... Me pide 400, pero 400 me mola más. Vale. Lo voy a dejar así.